A todos los que se están conectando ahí en el Zoom. Sabemos que todas las familias que estamos aquí enfrentamos diferentes situaciones, diferentes cosas que nos pasan en el día a día que son muy normales. Algunos nos quedamos sorprendidos y uno dice, wow, pero ¿cómo aguantan tanto, cierto? Porque algunos somos como muy privilegiados, o al menos yo me considero así. Aunque hemos tenido cirugías, por cirugías van, cirugías vienen, ¿cierto? Circunstancias, cosas que a veces no salen como uno quisiera. Sin embargo, cuando uno compara, dice, no, nosotros estamos súper bien, ¿verdad? Entonces, qué bueno que podamos tener esa gratitud y qué bueno que tú sigas caminando en el Señor, firme a pesar de las circunstancias que podamos tener. En este mensaje de Generación Cristo, a veces creo que todavía no somos tan conscientes de lo que hemos intentado predicar, ¿no? Y es ser el Evangelio, ¿cierto que es un reto? ¿Qué dice Freddy? Este Evangelio de Generación Cristo es desafiante, ¿verdad? Ser Cristo. Eso es complicado, ¿cierto? De hecho, una vez que hablaba con Jackie sobre un compromiso, le decía, a veces ya no queremos cumplir porque alguien nos diga que debamos cumplir, sino que es que hay una voz interna en el corazón que nos dice que no podemos hacer menos con este mensaje. Y nos vamos exigiendo poco a poco, y la palabra y uno... ¿Han escuchado el término duro de service? ¿Sí lo han escuchado? ¿Cierto? ¿Qué es eso? Que es que uno a veces algo les está diciendo que no y uno sin embargo lo hace. ¿Sí les ha pasado? Pero hay una voz como que le dice, hey, pero no, uno... Sí, esa es la lucha que tenemos todos los seres humanos. Y en verdad no es fácil, pero es tan ambicioso que amerita que permanezcamos y hagamos todos los intentos que podamos. Aunque en el día a día nos puede pasar que tropecemos. A veces uno dice, no, es que yo ya soy. No, mentiras. ¡Pah! Te tropiezas en algún momento por lo que sea, por cualquier circunstancia. Todos siempre vamos a fallar en algún momento. Entonces, ahora entiendo más ese texto que dice, el que se crea firme, tenga cuidado porque se puede resbalar. Bueno, yo creo que definitivamente usaré ese texto cada vez más para mí, para entender pero también saber que quizás nunca llegaremos a ser como quisiéramos, ¿no? No sabemos cuál es. No es como cuando uno le dicen 400 metros, llega y uno dice, esto es todo lo que puedo llegar a alcanzar. No tenemos esa precisión. ¿Qué tanto podríamos parecernos a Cristo? ¿Verdad? No tenemos esa unidad de medida. Entonces es como vivir en fe a decir, quiero parecerme más a Cristo, ¿verdad? Entonces ese es el mensaje que estamos. Personalmente pienso que Dios lo ha venido haciendo en todos nosotros, aunque todavía no lo hayamos logrado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que hemos dado pasos, que somos conscientes y posiblemente también hemos logrado algunas mejoras. Personalmente siempre considero que los modelos cristianos no deben colocar la mirada en un líder, porque el líder es como lo veíamos ayer en el taller de liderazgo. Líderes, lo grande no es líder, es lo que es persona. Todos los seres humanos. Ustedes se ponen a leer la escritura y uno dice, oye, pero ¿por qué escribieron eso tan feo ahí en la Biblia, cierto? Que Juan Marcos se agarraba con Bernabé. ¿Se acuerda que se reunió Pablo, Bernabé y Juan Marcos y se pegaron una disgustada? ¿Sí lo han leído? Y uno dice, ¿y eso por qué lo ponen ahí? ¿Por qué no lo ponen más bonito? Como para que uno al menos se inspire, ¿cierto? Es porque, como lo decía May al inicio, somos humanos y somos muy llevados a fallar. Así que esa es la misión de Cristo, que nosotros cada día podamos ser como Cristo. Hoy yo personalmente considero que soy un necesitado de Cristo. Soy alguien que todavía está lejos.
veo que tengo egos, veo que soy soberbio, veo que a veces se me van las luces, veo y digo, ¿qué se hace en estos casos? Abandona uno, le da uno ganas, como que a veces uno dice, entre más como que yo mejor me bajo, pero nada más ahora que yo miraba a estos chicos con los ojos cerrados cantando, yo decía, no, es tener la capacidad de pararnos, aunque a veces estemos en un momento difícil o creamos que ya quedamos descalificados. Yo creo que Satanás está más en esos momentos donde nosotros pensamos en dudar que hayan pruebas realmente de afuera. ¿Sí les ha pasado que a veces ustedes están como tirados en el piso y dicen, wow, no puedo más, no quiero seguir, ¿qué pasa? ¿Para dónde voy? ¿Sí les ha pasado? Y uno entra en esa conversación interna y como que nada le motiva o nada tiene sentido, y uno dice, pero ¿qué es esto? ¿A qué le apunto? Y es ahí el gran desafío de nosotros, poder en medio de esa confusión y de esa nebulosa ver a Dios por fe y creerle, y sobreponernos y seguir caminando en medio de esas dificultades. Entonces estaba recordando cuando Nicodemo se encontró con Jesús. ¿Recuerdan en Juan 3? Es una historia muy conocida por todos nosotros, que Nicodemo llegó. Nicodemo era, algunos dicen que era el tercer personaje en rango en el Sanedrín. Era uno de los que, ¿cómo decimos aquí? PhD, MBA, todo, hiper mega, ¿cierto? Era maestro, doctor, certificaba a los demás, pero se fue a encontrar con Jesús. ¿Cómo les parece? Entonces cuando llega donde Jesús, él no llega genuino, porque él llega preguntando cosas que no son como que uno diría, pero ¿por qué llega preguntando eso, cierto? Llega siendo como salamero, como adulador, cierto. Sabemos que vienes de Dios porque ningún hombre que haga estas obras no podría ser de Dios, ¿verdad? Entonces uno dice, pero ¿cuál es el objetivo de Nicodemo de decir eso? ¿Quieren saber cuál fue la respuesta de Jesús literal? Lo que Jesús quiso decirle a Nicodemo cuando le respondió, le dijo, tú estás muerto todavía, Nicodemo. Eso fue lo que Jesús realmente le quiso decir. Tú estás muerto, es decir, tus pergaminos, tus doctorados, tu Sanedrín, eres maestro de la ley, pero tú estás en cero, estás muerto. Eso fue lo que le quiso decir. ¿Cómo les parece? Porque él le dice, de cierto os digo que si no naces, o sea que Nicodemo eso le servía ¿de qué? De nada. Y yo estaba pensando en eso para esta época, y si nosotros no empezamos a tener cuidado del prójimo, creo que estamos en la misma condición de Nicodemo, en la misma. Porque a veces de pronto no tenemos la cautela, el tacto, digamos que a todos, y deberíamos colocar en el foco el amor al prójimo, porque es difícil, ¿verdad? Qué difícil es amar al prójimo, y qué difícil es ser tal cual, aunque pueda doler, aunque pueda, o ser como tal. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo les parece? Entonces, ¿qué pasa si en el día a día, en este mensaje, quisiera que me regalaran toda su atención en esta mañana, porque quiero predicarme primero a mí, y como la palabra tiene dos filos, seguramente algo les tocará a ustedes también, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra? Que la palabra es una espada de dos filos. Realmente el mensaje de Cristo es ambicioso, ¿cierto? ¿A ustedes no les parece que es ambicioso? Ser como Cristo, ¿no les parece que es una buena meta? Ser bueno. A ver, ¿qué tal si lo pensamos? Me gustaría ser bueno. Me gusta una dama que diga me gustaría ser buena. Me gustaría ser cabal, ser el reflejo de Cristo. Me gustaría. ¿Es ambicioso o no? Les pregunto. ¿Verdad que sí? Es un ideal maravilloso. ¿Qué tanto dista? Ayer que justamente empezamos un programa que se llama Liderazgo Sobrenatural, pusieron una tabla los comparativos de las actitudes de las personas. Entonces puse las actitudes de Moisés, de todo, y cuando llegaba Jesús decía no aplica. Para Jesús no aplicaba las actitudes que tenemos los humanos.
¿Cómo les parece? Entonces me parecía muy curioso porque entonces a nosotros nos va a costar mucho trabajo llenar es decir, Jesús, como diríamos en las ligas de los deportes, meternos en los zapatos de Jesús es algo muy grande, pero es ambicioso. Creo que lo amerita, lo vale, ¿de acuerdo? Y si nosotros empezamos a ver a nuestro prójimo como la mejor forma de poderle servir a Dios, seguramente vamos a tener un poco más de cautela, porque a veces de pronto el hecho de vivir en automático podemos herir o ofender a alguien sin saberlo, y entonces podemos aquí vernos todos religiosos, un Gio religioso, un Gio que predica, pero un Gio que hiere corazones, que no es correcto, que no, entonces no tiene mucho sentido, ¿no les parece? Y me parece curioso porque me levanté pensando en este mensaje que tenía en mi cabeza hoy, porque tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy. Realmente, si preguntáramos cuál es el inventario final que quisiéramos cosechar a la hora de irnos, que eso lo hemos preguntado muchas veces aquí, ¿qué es lo que realmente va a contar cuando nos estemos yendo de este mundo? ¿Qué será lo que va a contar? Les pregunto, ¿ustedes qué piensan? Difícil esa pregunta, ¿no? ¿Qué dice José Ignacio, Willy, Eduardo? Difícil esa pregunta, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a contar al final? Cuando ya, digamos, me fui, como que uno dice, bueno, me fui, ¿qué es? ¿Qué quedará ahí? Yo creo que eso es importante y debería ser la forma en que nos motivamos en el día a día a vivir, porque lo vale, hermanos. Vale el esfuerzo que tú sigas y que yo siga queriendo formar en mí la mejor versión en esto, y entender y esforzarme conscientemente, como cuando un deportista entrena que no logra acertar, como el que está entrenando los gimnastas y se caen y dicen, no, pero yo puedo intentarlo, y le dan. Creo que nosotros deberíamos tener esa misma objetividad a la hora de amar al prójimo, decir, no me importa que me falle, pero yo sigo intentándolo, porque no es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo hubiese logrado. Estamos en esa lucha todos, y cuando podemos ver en cada persona que ahí es donde está Cristo, yo creo que eso nos ayuda a entendernos a nosotros, a entender incluso al más cercano, porque curiosamente a veces pasa que en la casa es donde más duro uno da, no sé por qué, y es el más cercano y es el que más duro le da, o es más indiferente o tal cosa. Entonces, este mensaje de Cristo, en la medida en que avanza, nos preguntamos realmente, ¿para qué necesitaríamos saber tanta Biblia, tantos textos bíblicos, si nuestra vida dista un poco de ello? Anoche estábamos hablando con los amigos de Australia, porque a ellos les queda muy difícil conectarse, por ejemplo, hoy, y hablábamos que se sentían también algunas cosas, porque parecía ese ser que como que se están saliendo de lo que ellos traían, ¿no? Como que ese camino que nosotros hemos recorrido, pero decían, pero hemos logrado cosas que no habíamos logrado antes. ¿Cómo les parece eso? Entonces decían, no sé, nos da como un sustillo, porque pareciese como que nos estamos desviando, pero cuando nos damos cuenta que ahora vivimos mejor, que nos toleramos, que ahora el mensaje está haciendo algo en nosotros. Y yo les digo, creo que es lo que nos está pasando a todos. Yo creo que los últimos años han sido los mejores años de convivencia en mi casa, con mis hijos y con mi esposa, de saber que ella puede hacer algo que me moleste, pero es normal, ¿no? Que somos humanos. Decir, ¿quién no se equivoca? Un muerto. Los vivos somos tendientes a eso, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde está la grandeza. No desistamos de las personas, hermanos. No desistamos. Parémonos y amemos y reconozcamos. Creo que podemos hacerlo todos en ese momento. Vamos a leer aquí un texto de Isaías 43, que curiosamente es el 4 también, por favor.
que pareciese ser como inexplicable. Este versículo parece ser inexplicable. Vamos a leerlo. Ayúdenme a reconocer algunos puntos fuertes de ese texto bíblico. Dice, ¿bosque qué? ¿Cierto? Sí. Ok. Sí. Es que si la ponemos en otra versión, como que se nos cae el mensaje. ¿Sí nos ha pasado que a veces ponen un texto bíblico y le ponen la versión? Pero me cambió la versión, o sea que ya nos quedamos. No, esa está bien. Esa creo que es la Reina Valera antigua, si no estoy mal. Entonces dice, bosque clama en el desierto. Barret es preparad. En la versión Reina Valera, ¿qué dice? Preparad el camino al Señor. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y viene algo que le he rumiado a eso, todo lo que ustedes alcancen a imaginar. Todo valle sea alzado. Un punto. Todo valle sea ¿qué? 1. 2. Bájese todo monte y collado. ¿Qué? Bájese todo monte y collado. Se enderece lo torcido y lo áspero se allane. ¿Cómo les parece? Es una profecía. Esto se escribe cuando Jerusalén está viviendo un episodio profético que va a ir de esclavos a Jerusalén y los van a rescatar. Y Dios les está diciendo, es un poquito duro también, como casi todos los textos, porque está diciendo como que Dios dice, me vengué duro de ustedes, así dice. O sea, doble castigo les di y ahorita les voy a ¿qué? Les voy a compensar, porque Ezequías cometió un error. Ezequías fue un líder tremendo. ¿Por qué? Porque estaba considerado como un gran rey. A él Dios le dijo que se iba a morir y él le dijo, dame unos añitos, ¿no? Dame unos 15 añitos. Pero en esos 15 años se perdió. Si hubiese muerto a los 15, esos 15 años antes, ¿lo has leído, Yari William? Si en esos 15 años antes hubiese muerto, su inventario hubiese sido mejor con Dios. Él la embarró en esos 15 años. ¿Sabían eso? Entre esas que llevó a Israel, fue el protagonista de que Israel viviera 70 años de esclavitud en Babilonia. Y cuando le dieron la sentencia, sí que fue duro. Porque el profeta le dijo, mira, tus hijos serán esclavos en Babilonia, serán eunucos, serán sirvientes. Tu reinado será estable hasta que tú mueras, pero de ahí para allá será un caos. ¿Y sabe qué dijo él? Bueno, mientras en mi reino todo vaya bien, no hay nada. ¿Qué tal? Duro, ¿cierto? A veces no podemos comprender algunas cosas de la Escritura. Y cuando vemos a Matías, a Dani, a los dos Danis que están acá, a Mai y a Kevin, que pues era lo que yo podía ver ahí, los veía como jóvenes, como mañana nosotros no vamos a estar. Así nos demoremos mucho, pero un día que no vamos a estar, y ellos un día estarán, no sé, soñaría que estuvieran dirigiendo comunidades y ellos tendrán que estar al frente liderando, y ellos pensarán, nuestro papá fue como Ezequías o fue distinto, y es el legado. Y en el día a día a veces nosotros queremos, como los luchadores ahora que estamos en los Olímpicos, y ve que dicen, no suelte, no se suelte, y a veces uno en el día a día las cosas lo aprietan, lo asfixian, y como que si Dios le dijera, no sueltes, no sueltes, no sueltes, porque va a ser muy costoso. No, y es una invitación a no soltar, a pesar de todas las circunstancias que se nos puedan llegar a presentar, y que nosotros podamos tener la capacidad de tener un corazón dócil, de mirar a alguien, sí, perdóname, sí, lo sé, amarnos, porque si no, no vamos a lograr el cometido, no lo vamos a lograr, y siempre vamos a fallar, que es lo triste. Pero yo no sé si será triste. Yo pensaba ahorita, cuando tenemos una falla, ¿no creen que es una oportunidad buena para decir, debo ser mejor ahora? ¿Cierto? ¿No les parece a ustedes que en vez de volverla algo como malo, como que sirviera para decir, creo que yo necesito mejorar? Podemos verle el lado positivo a todo eso. Entonces miremos este texto. Vamos a rescatar 4 cosas acá. La pregunta es, me lo puse ok. Si ponemos si ponemos un texto, por ejemplo, de Hebreos 11, en la traducción en lenguaje actual, se nos va la fe porque dice la confianza. Entonces quedamos perdidos. Vamos a rescatar 4 palabras. Primero es ¿qué?
valles o depresiones. ¿Qué es una depresión? Pues donde van los valles, ¿cierto? Entonces lo primero es que valles deben ¿qué? Levantarse. Montes y collados deben ¿qué? Bajarse. Lo torcido. ¿Se han escuchado por ahí un término que a veces dicen los del barrio? ¿En qué andan? Un par de torciditos. ¿Sí lo han escuchado o no? ¿Sí han escuchado esa palabrita? O uno dice, allá aquí le da risa, ¿no? ¿Nadie también le da risa o no? Uno dice, ese man es un torcido. ¿Por qué? Porque hace cosas que no son tan buenas, ¿cierto? Noten que chicanea, que es que todo es nuevo, ya estaba en la Biblia. Voy a quitarme esto. Wow, que me gusta reír porque siento que mi cuerpo me ayuda, me da bienestar. Me siento muy bien cuando río. Entonces, lo torcido se enderece y lo áspero se suavice. ¿Cómo les parece? Se suavice. ¿De acuerdo? ¿Saben ustedes cuánto contenido hay ahí? Increíble. Porque ¿cómo pudiésemos explicar este texto bíblico? ¿A qué se está refiriendo este texto? ¿A qué creen que se refiere? Entendamos un poco el contexto. ¿A qué se refiere este versículo? ¿Qué creen? ¿Quién se anima? ¿Es una qué? Pero, ¿es una qué? Sí, pero sí, es una metáfora, sí. Pero, al final es una qué? Una profecía. ¿Sí lo ven? ¿Es una qué? Es una profecía. O sea, sí, es una metáfora. Tiene una cantidad de cosas ahí. ¿Cómo? Sí. De hecho, ahí abriste un capítulo que uno dice como que, ¿cómo es que dicen uno de Echeverry? Como que no es para nosotros, porque sí, hay unos que dicen que es apocalíptica, ¿cierto? Pero recuerden que nosotros podemos aprender que aún en el mito y en la religión no todo es malo. O ustedes conocen católicos muy consagrados que tienen buenos hogares y que tienen buenas familias, o ateos que tienen buenos hogares y tienen buenas familias. Sí los conocen, ¿verdad? Entonces hoy en día ya como que empezamos a decir, venga, pero si Dios no los excluye, ¿por qué nosotros sí? ¿Por qué nosotros decimos que si no piensa como yo, entonces es que mejor dicho? Entonces, pero vamos a coger este texto bíblico y lo vamos a poner en nuestro contexto actual hoy, ¿de acuerdo? Que ahí sí es una alegoría, vamos a alegorizarlo. Porque ¿qué pudiese pensar uno? A ver, les cuento un poco a qué se refiere ese texto. Cuando existían esos emperadores, Alejandro Magno y todos esos, ellos tenían 100.000 esclavos, ¿de acuerdo? O guerreros. Así que ellos los mandaban adelante, que cuando él se iba a desplazar de una ciudad a otra, mandaban ¿cuántas personas? Una triple avanzada, miles. ¿Y qué iban? Entonces se iban adelante, porque si el faraón o al emperador se le caía el carro, volaban cabezas. ¿Se han visto que cuando se bajaba el carro hasta ponían la espalda? O sea, era un endiosamiento tremendo. Entonces el profeta toma esa alegoría para decir que hay miles de personas en alguno de esos reyes que mandó, porque iba, no sé, Alejandro Magno cuando entró a Babilonia. Entonces si fueron 1.000, y todo lo que fuera una depresión la tenían que aplanar, y donde había un monte algo lo tenían que tumbar, donde hubiesen caminos como muy torcidos tenían que trazarlo en línea recta, y tenían que después barrer todo para que el carro no brincara, porque si no. ¿Queda claro por qué dice ese texto ahora? Ya teniéndolo claro, ahora preguntémonos si esa es una profecía y se refiere a que Dios un día se va a manifestar con su pueblo, y él está hablando como si él fuera a tener literalmente esa misma experiencia. Lo que pasa es que cuando vino Cristo no se dio. ¿O sí se dio? Les pregunto. ¿Qué piensan? ¿Sí ven? La respuesta es sí se dio, pero en un reino que en los interiores. ¿Se dan cuenta? Porque ya esto no se va a dar, porque llegarían, eran en helicópteros o en aviones, ¿de acuerdo? Ya llegarían
Entonces eso ya no se va a dar. Quiere decir bueno, a menos que haya una guerra y desbaraten esto y haya que volver a armarlo, como dijo Alberto Einstein. Si hay una cuarta guerra mundial, será con palos y piedras. Eso fue lo que dijo él. A él le quedó claro. Dijo, ¿va a haber una tercera guerra mundial? Y él dijo, pues no sé. Lo que sí sé es que si la hay, la cuarta será ¿con qué? Con caucheras, porque no queda nada. Y hoy estamos en ese momento. Quiero decirles, hoy estamos al momento que un loco de esos se levante desarropado, pensando que Dios le habló al oído y que le dijo que él era el iluminado y que debía empezar esto de nuevo, y le da por hacer clic con otros 2 o 3 y se arma la trifulca. Y más ahora que tenemos por ahí floreros de Llorente hasta ser puestos en la mitad, con unos para allá y otros para acá. Estamos en un momento difícil, de verdad. Estamos en un momento en el que hasta deberíamos empezar a ahorrar y atender muchas cosas. Estamos en un momento difícil. Se los digo, o sea, sin nada de que apocalipsis ni profecías, no. Estamos viviendo un momento muy crucial en este momento en el planeta. De hecho, estamos en guerra. Estamos en guerra. Ucrania tiene una parte y Rusia tiene a otros. Solo que no se muestran. Pero ¿creen ustedes que Ucrania pudiese pelear contra Rusia solo? ¿Quién está detrás de Ucrania? La OTAN, todos los países ricos están metidos ahí. O sea que sí hay una guerra, pero como que diciendo, como que apenas se muestran este colmillito, ¿cierto? Pero ya hay una guerra. Sí, ese que se desató y el que tenemos aquí en América Latina. Pero bueno, dejémoslo ahí. Entendamos que este mensaje que estamos viviendo acá tiene que ver con el mundo interior de la humanidad. ¿Cómo les parece? Y entonces vamos a tratar de hacer una alegoría en cómo es el ser interior del hombre. Creo que Willy y Janet dicen que esto tiene una connotación apocalíptica. Sí, de hecho, literalmente el texto aplicaría para lo que sería la instauración del milenio. ¿De acuerdo? Aplicaría para eso. En la escatología de Occidente, porque ya eso cambió. Ya con lo que hemos aprendido acá, la escatología de Occidente, pero vamos a rescatar que el mensaje está hablando de algo que es curioso. Entonces, cuando hablamos de depresiones, cuando hablamos de valles, cuando hablamos que todo valle se alce, ahí, ¿qué tal si esta mañana, hoy nosotros nos ponemos en radiografía con eso? Yo me estaba colocando en radiografía con esto. Entonces, ¿qué es un valle? Es el lugar más bajo del nivel de la tierra. ¿De acuerdo? Es donde está. Y puede ser una depresión, no mental, o las dos. ¿De acuerdo? O sea, una depresión es cuando hay un hundimiento de terreno porque debajo se erosiona el sustento. ¿De acuerdo? Entonces se sustenta por la lluvia, por los volcanes. Siempre que ustedes van por la carretera a veces y dice despacio que hay una una depresión. Entonces uno cree que va a encontrar a alguien allá con un pañuelo así. Hay un deprimido ahí. No. No, es que hay hay un hundimiento. Entonces, en este aspecto, esto es tan maravilloso que en este aspecto pueden haber dos cosas: o realmente una persona que es muy depresiva o con una muy baja autoestima, que necesita hacer ¿qué? Su vida. ¿Cómo les parece? Me parece increíble estos textos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando una persona se deprime es porque tampoco tiene firme apoyo y claridad de las cosas, y nos quedamos sin sustento. Y a veces hay personas que dicen, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? No puedo manejarlo, no tengo punto de apoyo. Como cuando uno está en el río que se está ahogando, que uno es queriendo estar firme y uno apenas hace con las punticas, pero no tiene uno firmeza. Se erosionó lo que me sostiene y me da esa capacidad de sostenerme en el día a día. Y de verdad que yo en el día a día, cuando una persona tiene depresión y llama, hay que correr a ayudarla, a escucharla, porque en eso es como un bucle, como cuando a la bicicleta se le suelta la cadena y uno pedalea para adelante, para atrás, pero no logra avanzar, salir de ahí. Es un desafío muy grande. Entonces ahí como que el Señor dijera, cuando yo llegue, yo seré la solución.
para aquellos que han perdido su autoestima, su valor y andan en valles de depresión. ¿Cómo les parece? ¿Recuerdan lo que Jesús dijo una vez antes de irse? Vengan a qué, los que estén qué. ¿Qué le pudiésemos colocar un sinónimo acá? Los que estén qué, deprimidos, ansiosos, estresados, angustiados. Vengan a mí, que yo los haré qué, descansar. Es increíble que esto se haya escrito tanto tiempo, porque uno nos pregunta, bueno, ¿y esto cuándo va a suceder? ¿Cuándo sucedería esto? En los próximos años escasamente quedarán montes, quedarán cosas para resolver, ¿de acuerdo? Y ahí cada uno debe pensar, bueno, ¿y yo cómo estoy con esa? ¿Qué les parece si lo pensamos? ¿Será que soy un poco inseguro? ¿Será que tengo mi autoestima, no creo en mí, tengo miedos? Dios mío, necesito, no sé, o estoy en un cuadro donde necesito ayuda porque la depresión me está consumiendo, me estoy estirando, no logro estar. Yo he estado en episodios de depresión y eso es horrible, horrible. Uno no puede dormir y además le da miedo de que la familia se entere. Y nada funciona en depresión, escuchen, nada. Nada es nada. Y empieza un susto y un nervio y uno no sabe qué hacer. Y esa es una necesidad que es suplida por el mensaje que vino a traer Cristo a la humanidad, que puede solventar eso. Ahora veamos la segunda. El segundo es que todos los que montañas y collados y colinas. ¿Qué creen ustedes que pudiésemos tomar como ejemplo ahí en montañas y colinas? ¿Qué creen que sea? La soberbia y el ego. La soberbia y el ego. Y ahí era donde yo me ponía a decir, híjole, nada más a veces yo cuando hago un devocional o hago algo, yo me analizo y digo, uy, yo fui soberbio ahí. ¿No les ha pasado que ustedes se dan cuenta? ¿Ustedes sí les ha pasado? Yo digo, uy, yo soy soberbio. ¿Por qué? Porque soy impaciente. Veámonos en las casas, que ahí es donde más podemos vivir esto. Ahí en ese lo que dice, pero es muy fácil verlo. Ahí Pablo en Filipenses dice algo muy importante, que dice que tratemos a los demás como a qué, como a superiores. Muy difícil. Pablo dice otra cosa, y es que nos edifiquemos, que nos construyamos. ¿Por qué? Porque de lo que dice Eduardo sobre el monte está hablando del ego y de la soberbia. Y entonces yo me paro, cuando digo que yo me iba a predicar de esto, entonces yo les cuento que a veces nada más yo detecto algo y uno se da cuenta que uno es soberbio. ¿Sí les ha pasado? Y uno como que puede ser hasta duro en el momento. A veces porque hagan una pregunta, porque escribieron algo, porque lo contrariaron, porque estoy irritado en el momento. Entonces yo debo decirles que yo tengo unos montecitos. Yo tengo unos montecitos, los tengo. Y entonces Cristo viene, no es que sea más malo el uno que el otro, ni quién es más malo. Es que todos estamos en esta necesidad de vernos y de reconocernos, ¿verdad? Sofi, ¿tú qué piensas? ¿Cómo te ves con todos estos? ¿Te dan cosas por pensar allá dentro de ti? ¿Te vienen ideas y cosas? ¿Verdad? A todos se nos viene un momento. A veces en la casa tomamos una postura que dura, ¿cierto? Mati, ¿tú qué estás pensando ahí? Danielita, ¿tú qué estás pensando ahí? Daniel Camilo. ¿Cómo? ¿Qué dije? ¿A quién le dije? No, a Danielita. ¿Sí? Yo pensé que le había tomado el Espíritu Santo. ¿Sí?
Sí. 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 Dale. Sí. Sí. Sí, el mensaje. Recuerdan que hice una aclaración que íbamos a hacer una ¿qué? Una metáfora. Entonces, esa metáfora me da el permiso de ponerla en el contexto sin ponerla, porque cuando tú lees Mateo 3, ¿cómo empieza? Mateo cuando dice voz que clama en el desierto, hace alusión a este texto. ¿Sí? Entonces, ¿has visto? Que fue cuando empezamos, que está muy ligado. Lo que pasa es que tocaste una bomba nuclear que desbarataría muchas cosas que hemos hablado acá, porque efectivamente el texto, por eso siempre nos vamos a quedar con lo aplicable en el presente para nosotros. ¿Por qué? Porque mire que ya tocaste un tema que efectivamente está hablando de escatología. Entonces lo estamos tomando de Mateo, cuando sale Juan el Bautista a predicar, ¿qué dice? Voz que clama en el desierto, prepara el camino al Señor, enderezá calzada en la soledad. Dice, porque este es de quien habló el profeta Isaías. Entonces, basado en Isaías 43 y Mateo 3, lo estamos desarrollando hoy. Pero escatológicamente queda un capítulo por aclarar en su momento, que efectivamente tiene que ver con que ahí se dan varias escuelas, las que son premilenaristas y las postmilenaristas. ¿Y eso con qué se come? Que algunos piensan que el milenio va a empezar ahorita antes de una tribulación, y otros piensan que el milenio es después de una tribulación. Entonces vienen esas corrientes de escatología, y la pregunta tiene todo sentido, sino que esa sí es una pregunta de esas que inquietan, de verdad, inquietan bastante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fijarlo como está en Isaías 43, que dice voz que clama en el desierto, prepara camino al Señor, y lo vamos a afianzar con Mateo 3. Por Mateo 3, por favor, para que nos quede como al menos el vínculo entre por qué le ponemos esta aplicación al corazón del hombre. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos escuchado que muchas de las enseñanzas del primer pacto eran materiales y las segundas venían a ser ¿qué? Espirituales. Entonces estamos dándole ese componente, pero como es un mensaje tan contundente, por eso es recomendable hacer la salvedad que hice al inicio, que le íbamos a hacer una ¿qué? Una alegorización para que lo pudiésemos traer a nuestro contexto y tratar de encontrar en la realidad del presente, en el mensaje de Cristo, cómo es en el ser interior una naturaleza humana, ¿de acuerdo? Y sí nos quedó la pregunta, ¿y esto cuándo será? ¿Verdad? ¿Cuándo será? Porque las condiciones pareciese ser que tal vez no será, pareciese ser por las condiciones del avance geográfico y todo, pues ya no tenemos los soldados, los 100,000 soldados que van, ya no los tenemos de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, pero también lo preguntamos, pero muy bien. ¿Sí? Así es.
Así es, así es. La gran problemática que tenemos es que esta lucha sí la viven todos los seres humanos. Sí. 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 Compartiendo cosas que quizás no son. Entonces, que quede pendiente para aclararlo muy bien. Quiero decirte algo. Hoy se me abren los ojos cuando yo nunca asocié Isaías 40 con Isaías 61. Nunca. De hecho, para mí era completamente diferente, pero hoy siento que sí tiene sentido lo que estás diciendo. Definitivamente tiene muchísimo sentido. ¿Y sabes qué es lo tremendo, Willy? Que de esos temas que a veces nos parecen espinosos, es el que estás abriendo, porque es muy espinoso. De hecho, ese tema que acabas de mencionar derrumba muchas cosas de lo que sería la explicación tradicional, porque tú lo estás mandando a lo que es la verdad. Esto pudiésemos aplicar lo que realmente aplicaría para Israel. Por eso es importante preguntar cómo lo estamos haciendo. ¿Qué será esto? ¿Cómo será? Porque decirlo y afirmarlo pensaría que es una soberbia ya. No sabemos cómo es esto. Yo no tengo una respuesta para eso. Lo que sí puedo decirles es que dentro del mensaje de Cristo, asociándolo como somos nosotros, tiene una capacidad de hacer lo que Jesús hacía con algo. Usaba una metáfora y sacaba una enseñanza. Entonces, haciendo de esa misma labor, nos encontramos que hay mucha similitud en que un deprimido y un valle es la parte inferior, y lo estamos trayendo al contexto. Pero nos queda como un capítulo de aprendizaje. Es muy válido. Y es bueno porque en Generación Cristo podemos preguntar y verlo de esa manera. Entre más preguntamos, más luz tenemos. Más luz tenemos. Y como decía una amiga anoche, que decía, me da sustito preguntar mucho, me decía una amiga, porque a veces pienso que como que me corre la fe, me dijo anoche una señora, y, de verdad. Pero yo quiero decirles algo. Estamos en Generación Cristo, y por eso, amigos y hermanos, debemos tener la grandeza de ser hermanos y ser amigos, para que no exista la deidificación de un pastor líder mesías, que es el que tiene todas las respuestas a algo. ¿De acuerdo? Porque imagínense que un predicador ni siquiera le soltaría el micrófono a Willy en público, porque Willy lo puede exponer, ¿sí o no? Y después no tiene la respuesta, entonces empieza a decir cualquier cosa que le ocurre a uno. No, yo puedo decir, hermano, de verdad, que a mí me parece que eso desbarata muchas cosas. Es una realidad. Entonces, cada uno de nosotros puede crecer en esta fe. ¿Qué nos hemos dado cuenta con el día a día? Les pregunto. Y me encantó lo que anoche, el testimonio que les conté de esta familia. Gio, es que yo a veces siento como sustillo, pero estoy alegre porque estamos cambiando. ¿Cómo les parece? Entonces uno dice, entonces, ¿con qué te quieres quedar? ¿Con qué te quieres quedar? Yo quiero quedarme que ahora mi hijo a veces pasa y me abraza y me echa el hombro en la cocina. Y eso me toca las fibras del alma. Que mi esposa y yo tenemos una conversación en algo que no estamos de acuerdo, y tenemos la capacidad de seguir hablando, no como antes, que ya no hablemos más. Con todos esos textos bíblicos en la cabeza, ¿para qué? ¿De qué servirían? Les pregunto. No tiene sentido. Sí, entonces, y de hecho este texto está hablando de eso. El monte y el collado es ese ego, y hermanos, y miren, este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque el ego, como le hacía eco a Carito, el ego no solo es promocionarse, el ego también es esconderse, es autoprotección y autopromoción. Por eso el mensaje de Cristo que hablábamos el domingo al cierre del sermón es: ojalá nuestra gran lucha, nuestro gran propósito sea hacer de nosotros la persona ideal que Cristo quiere. Ya, punto.
Porque él dijo algo muy claro. Dijo, mire, en esto se resume toda esa, perdóneme, pero que no, que ahorcaron a 100,000 allá, que un ángel mató a 180,000. Yo, ¿cómo le predico eso yo a un auditorio? Y llegó un ángel y mató a 180,000, William. Cuando por redes me lo han dicho. Por redes, una vez por allá alguien salió así todo chicanero a hablar de Jesús y que un libro, y lo criticaron. Entonces yo coloqué ahí, y un tipo de una vez dijo, ¿de cuál Dios están hablando? ¿Del que mataba niños, ancianos y todos en el Antiguo Testamento? ¡Wow! ¿Cómo quedo yo? Claro que aquí ya hemos aprendido a entender que eso también tiene otra proporción de interpretación, ¿de acuerdo? Pero ¿qué deberíamos hacer nosotros? Recibir el consejo de Pablo. En el año 2024 edifiquen sobre Cristo. Edifiquemos en este 2024 sobre Cristo. Y el mensaje de Cristo es ¿qué? Gozo, justicia, paz, amor, misericordia, humildad, tolerancia. Y les pregunto, ¿y qué más necesitaríamos si lográramos eso? Les pregunto. Y cuando yo lo analizo, yo coloco, a mí me gusta hacer carteleras y cuadros sinópticos, y lo demás no existe. Solo existen 3 cosas, 3 dimensiones: hacia Dios, hacia tu prójimo y hacia ti mismo. Absolutamente nada más. Y es ahí donde deberíamos poner todo el esfuerzo, toda la dedicación. Porque Biblia, como dice William, cuando yo empecé en esto, yo me gustaba aprenderme salmos de memoria, el que habita el abrigo del Altísimo, y otro, pero cuando me daba cuenta, por allá terminaba agarrado y haciendo cosas que yo dije, venga. Entonces, no, vamos poco a poco. Y capaz de decirle con Dani que me acompaña un poco en el día a día, sabe que a veces se nos presentan cosas y uno le dan ganas de ahorcar, a gritar, pelear, patalear o no. Y es ahí donde viene la prueba, decir, sí, tienes razón, porque no valdría la pena, amados hermanos. Y no juzgar a otro porque todavía le falta un poco más, porque él puede ir un paso más que yo, otro más adelante. Decirle, no, vamos que tú puedes, Gio, vamos Matías, vamos Kevin, vamos Consuelito, vamos don Manuel, vamos Freddy, no te quedes atrás. Tus faltas no son un motivo para yo acusarte ni para hablar de ti, sino para decirte, vamos, dale que ahí tienes un futuro en tus hijos, aquí tienes a una hija. Porque al final, ¿qué? No, Freddy se compró 3 camionetas más y 4 casas más. ¿Qué va a contar cuando yo me vaya a ir de acá? Yo lo pienso mucho. Y no me estamos hablando de cosas materiales. Entonces este mensaje, primero, el mensaje de Cristo alcanza para todos. ¿Por qué? Porque esa sociedad que hoy no encuentra sentido. Los deprimidos y los que no creen en sí mismos, los que están ensimismados, Él les está diciendo, súbanse, cójanse de mi mano, vengan a mí todos los que están en esos valles. Y a esos que les cuesta trabajo, empezando por Gio, a esos bájense un poco. Bájate un poco más con tu esposa, compréndela. Con tu hijo, con tu amigo, con tu primo, bájate un poco. Baja la soberbia, el ego. Y pasamos al tercero. ¿Cómo les parece el tercero? ¿El tercero es cuál? Lo torcido. Lo torcido es que cometemos errores, tenemos preferencias, nos equivocamos, no somos justos, somos torcidos. A veces prefiriendo a un hijo más que a otro podemos ser torcidos. Sí, pero los torcidos aumentan de tamaño en la medida que me alejo de Dios, ¿cierto? ¿Qué dice José Ignacio? En la medida que me alejo de Dios, los torcidos ¿qué? Son más grandes. Y de verdad que este mensaje empieza a darle una luz a uno muy grande allá, ¿cierto? Y uno dice, uy, me estoy torciendo. Pues yo quisiera decir que qué bueno ser una comunidad amorosa y vulnerable y muy cuidadosa del prójimo, porque puede que a veces inconscientemente herimos a alguien por la actitud, por el momento, por el acelere, y es porque no hemos logrado entender que la atención debe estar puesta en el prójimo. Entonces a veces en algo sencillo, entonces como que tenemos que hacer un alto y rebobinar. Y ahora que estamos en esta repetición, a mí me ha pasado esta semana algo con una señora
que me puso en una situación difícil y hacía muchos días no tenía un día tan difícil como hace unos 5 días. Tuve un día difícil, bloqueado, me llené me di cuenta que todavía tenía un poco de, que me controlaban algunas cosas. Pero ella sabía de algo que yo no sabía y sin embargo me presionó un poco sobre eso, pero ella sabía eso. Al otro día yo me levanté pensando como cliente en la injusticia de ella. Pero el haber estado colocando ama a tu prójimo me dice, háblale como a tu prójimo, no como a tu cliente. Tengamos cuidado a la hora de, en las reuniones, en la sencillez. O sea, no seamos soberbios. Gio, no seas soberbio, no, sé calmado. Es un mensaje bonito, un mensaje que nos descubre. Puede ser a veces queriendo hacer algo bueno, en una buena intención, pero podemos fallar. Pensemos en ese activo emocional de esa persona, porque a veces podemos tener juicios y conversaciones. Yo me he estado analizando con este versículo. Ese versículo es como un escáner, ¿no? Va pasando así, va pasando por mí. Y yo digo, sí, Gio, debes aprender a decir sí o no en la unidad de medida correcta, Gio. Debe ser así. Y quiero decirles que necesito ser así, porque este mensaje empieza a gustar. ¿Sí se sienten ustedes bien con Dios cuando sienten que dan pasitos pequeños y uno se siente bien y uno dice, Dios, gracias por esto? Ayúdame a ser un poco más cuidadoso. ¿Con quién? Les pregunto. ¿Con Él? Si ve que cuando vamos a escribir amo a Dios es facilito, eso se escribe rapidito. Ama a Dios, hacia Dios eso aguanta todo. Pero cuando se trata del prójimo, como que ya la mano como que ya se encalambra, ¿cierto? Se bloquea, porque no lo podemos hacer, porque ahí donde somos nosotros tal cual. Pero es una apuesta bonita, esa apuesta por mi vida, esa apuesta porque un día nos vamos a morir y de pronto podemos usar un momento difícil incluso para decir como Jesús, el Señor Jesús es un modelo de pedagogía que es incomprensible. Él veía los errores como una oportunidad para sembrar abono ahí y que la gente creciera. ¿Vieron cuando Pedro estaba a punto de negarlo? ¿Sí? Jesús le dijo, tú me negarás. Ese negarás era un anticipo de solvencia emocional. Era decirle, tú me vas a negar, pero yo voy a seguir siendo fiel contigo. Claro, cuando Pedro niega a Jesús, él se acuerda que Jesús le dijo que él sabía que yo lo iba a negar, pero su actitud no cambió conmigo. Y además sabiendo que lo iba a negar, no cambió tampoco conmigo, porque ¿qué hubiera hecho yo? Que va, fariseo, te va a negar, ¿cierto? Porque así somos así nosotros, ¿sí o no? Dice, no, pues tú me vas a negar. El modelo de Jesús es codiciable, amigos y hermanos. Es un mensaje que lo vale. Seamos más cirujanos de vidas, tranquilos. Este mensaje es muy duro porque yo me veía reflejado ahí. Y sé que cada uno tiene algo que verse en el espejo y sea la oportunidad para decir, sí, yo necesito avanzar más en esto, Jesús, porque el último es algo curioso y tiene que ver con ser ásperos, no dóciles. No ser inclinados donde las personas puedan llegar y sentirse cómodas, no duros. Este es un mensaje que merece lo mejor de nosotros, porque ya Cristo nos dio lo mejor de Él para nosotros. No escatimó nada. Es un poema que nos debe inspirar a hacer un alto y decir, sí, es tan grande un ser humano, una persona, que deberíamos siempre tenerlo en el radar, como lo dice, amemos a Dios
con todo lo que pensamos, con todo lo que sentimos, al prójimo. Y me encuentro con este versículo acá, que una vez lo compartimos, pero mientras lo analizaba otra vez decía, ¿cómo estoy yo hoy? Ahora hagamos un repaso. ¿Cómo estoy yo? Estoy tirado en el piso, desanimado, no creo en mí, he perdido la confianza, mi vida parece no tener sentido. Es una faceta. La otra puede ser un cuadro de depresión, un cuadro de angustia, un cuadro donde no encuentro esa salida. Ahí es donde Jesús dice, venga, ven a mí, que yo te haré descansar. A ese monte, a ese soberbio, a ese collado tan alto, Jesús dice, aprendan de mí, vengan, que sean mansos y humildes de corazón. Y lo curioso es que los primeros 2 versos hablan de estructura y los segundos 2 hablan de actitud, porque tanto el valle como el monte es estructura, pero torcido y áspero son actitudes. Es algo increíble que está ahí místicamente encerrado diciéndonos, ven, tú puedes ser bueno, más, ya lo eres, pero hay una proporción todavía más esperándote. Levantarnos cada mañana y verlo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Vamos a dar gracias a Dios. No sé si tenemos una par de melodías ahí. Yo creo que yo me levanté esta mañana pensando en este mensaje, rumiándolo, dándole vueltas y decía, a veces en una reunión, en un Zoom, veo que soy soberbio. Digo, ¿por qué siento eso? ¿Por qué soy así? ¿Por qué todavía no soy capaz de responder con amor? ¿Por qué? A pesar de llevar la antorcha aquí en este grupo, diciéndoles que es así, y yo mismo a veces me pierdo en el día a día con mis actitudes. Pero quiero decirles, amigos y hermanos, que esta comunidad ha tomado tiempo en crecer. Esta comunidad debe renacer de ahí, de la actitud y de la conducta, y que los que estemos nos amemos y estemos ahí a pesar. Y a veces se pone difícil, claro que sí, porque somos humanos, pero debemos estar. Damos gracias a Dios. Jesús creo que hace unos años el salmista David, seguramente por alguna circunstancia que vivió, en una de sus inspiraciones escribió, examíname y ve si hay un valle, examíname y ve si hay un monte o un collado, o examíname si hay un torcido por ahí o hay muchas rocas ásperas. Examíname. Yo quisiera decirles que Jesús nos posibilita para amar, porque es algo que nos cuesta trabajo, yo lo reconozco, es algo que no está en mi lenguaje, pero qué bueno poder decir, hermanos, los amo. Porque ¿dónde yo pudiese ver a Dios si no es en ustedes? ¿Dónde lo veo? A ver, ¿dónde veo a Dios? ¿Hacia dónde lo busco? Si Él me dice, míralo al lado de tus hijos, de Pili, míralo al lado de esos jóvenes maravillosos, de tus amigos, de esas familias que están acá. Si no los puedes ver ahí, estás perdido, estás como Nicodemo, estás muerto. Es ahí donde yo debo ver a Dios y donde debo poner mi servicio a Dios. Gracias, Señor. Mira nuestras vidas hoy, Señor. Qué bueno que has puesto la mirada en este grupo para hacernos ver lo que quizás durante tanto tiempo no pudimos ver. Tener esa capacidad de amar, de ver a los ojos, a los amigos, de ser como tú quieres, Señor.
Yo te necesito hoy más que nunca, Jesús. Soy un necesitado de ti, Señor. Mira mi familia, mis hijos, mi esposa, mi querida esposa, Señor, mi vieja, mis familiares cercanos, mis amigos, mis hermanos, cada miembro, cada persona que pones al frente nuestro para servirte. Te damos gracias hoy, Señor, porque sé que nos vamos restaurados, yo me voy hoy sintiendo paz y con unas ganas de poner un poco más de atención a lo importante, Señor. Gracias. Gracias porque a pesar de que tú ves nuestros desaciertos, nos instas a no renunciar, a no quedarnos tirados, sino en avanzar. Gracias, amado Jesús, por tu palabra. Bendice cada hogar, cada familia. Prepáranos, Señor. Creo que tú nos estás preparando. Nos estás preparando ahora que somos un grupo pequeño, para cuando esto sea grande podamos tener historias, experiencias, habernos entrenado para esa obra grande que tú quieres que sea esta gran familia, esta comunidad, Generación Cristo. Gracias, Señor.